y sed de justicia. Es decir, en otro lenguaje, felices, bienaventurados, los constructores, los defensores, los constructores de la justicia. Felices, felices. Y van a hacer felices a los demás. Constructores, defensores y constructores de la justicia. Normalmente, como la palabrita esta justicia está tan presente en el lenguaje actual y sobre todo está tan presente haciendo referencia al campo de la política, al campo de la economía, pues a veces hemos como reducido la justicia únicamente al campo social, al campo político y al campo social. Sí, ahí también tiene que haber justicia, pero tiene que haber justicia en otra serie de dimensiones de la vida. Justicia, saben ustedes, así que de modo como muy sencillo, es dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, al primero que hay que dar lo que le corresponde es a Dios. Con el primero que tenemos que ser así, entre comillas, justos, es con Dios. Justos con Dios. Felices los que son justos con Dios. Dios, ¿qué es lo que merece? ¿Cuál es lo propio que le corresponde a Dios? Pues le corresponde, evidentemente, el que le demos culto, el que lo consideremos como lo que es, el que lo reconozcamos como lo que es, el que nos apoyemos en Él, el que confiemos en Él. Todo esto es, si se puede aplicar este lenguaje, porque claro, estamos hablando de Dios y ahí el lenguaje de la justicia hacia Dios pues no funciona tanto. Es decir, pero justo es, por ejemplo, con Dios el asistir a misa el domingo. Justo es el no olvidarlo durante la semana. Justo es el recurrir a Él en momentos de tentación. Justo es el fiarnos de Él, porque Dios merece que se confíe y se fíe uno de Él. Todo eso es justicia para Dios, diríamos. Tenemos que ser justos también con Dios, justos en toda la amplitud del término. Después, bajando un poquito más, tenemos que ser justos en el propio hogar. Se puede hablar mucho de justicia, pero después somos injustos en la propia casa. ¿En qué sentido hay que ser justos en la propia casa? El que forma parte de mi familia, el que forma parte de mi hogar, necesita y reclama en justicia y se le debe, en primer lugar, el respeto. Hay que respetar a los de la propia casa. A veces ya saben ustedes que presentamos una cara muy agradable fuera de la casa y a veces en la casa tenemos mucho ahí que cambiar. Somos muy buenas personas fuera, pero dentro no lo somos tanto. Somos muy educados fuera, pero dentro nos falta bastante educación. Somos muy gentiles en el trato con las demás personas, pero dentro quizá nos estamos gritando y nos estamos insultando. Y después lo más dramático es el que cuando algún personaje por ahí dice alguna palabra de grueso calibre, hipócritamente, como que nos escandalizamos. Mira qué lenguaje. Bueno, es el que está usted usando en su casa. Es el que está usted usando muchas veces con los suyos. Entonces, en la casa hay que llevar también la justicia. En la casa hay que respetar a los que forman parte del propio hogar. Y el respetar es el tratarlos bien, el usar un lenguaje adecuado, que no sea un lenguaje despectivo al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, que no sea un lenguaje humillante, que no sea un lenguaje, diríamos, de algún modo no solamente despectivo y humillante, sino que no sea un lenguaje violento.
Todo esto es de justicia. Hay que ser justos. Y en justicia hay que preocuparse de los que están viviendo conmigo en el hogar. Los hogares no pueden ser como una posada, donde uno va a dormir y a comer, y lo demás, nada, como en una posada o en un hotel. No. La casa es hogar, la casa es familia, y por consiguiente hay que actuar como lo que es, como familia. Entonces, las personas que forman parte de mi hogar, que forman parte de mi familia, además de que tienen derecho a todo lo que hemos estado hablando, tienen derecho a que se les dé cariño. Tienen derecho a que se les escuche. Tienen derecho a que puedan expresarse. Tienen derecho a dialogar. Tienen derecho a que reciban un apoyo de los que viven con él o con ella en la propia casa. Tienen derecho a ser animados, tienen derecho a ser apoyados, tienen derecho a ser consolados en el propio hogar. Esto ya son obligaciones, diríamos, como de justicia. Y tienen derecho, y tenemos todos derecho, a que la persona que vive conmigo, para mí de algún modo sea un buen modelo, sea un ejemplo. Y sobre todo, tienen más derecho los más débiles, que son los niños y los adolescentes y los jóvenes. Tienen derecho a que los adultos sean modelos para ellos. Hablando en justicia. Y en justicia también, como decíamos un día, en la celebración de un matrimonio, el dinero es de toda la familia. El dinero no es del esposo ni es de la esposa. El dinero es de todos los del hogar. Y es una falta de justicia muy grande esa cultura que tenemos también por parte sobre todo del hombre, el que entrego nada más una cierta cantidad a la esposa o a la mamá para que con eso se defienda frente a las necesidades del hogar. No, en ese caso el hombre está robando. Y el que roba, ¿qué es? Un ladrón. Entonces el hombre es un ladrón para sus propios hijos y para su esposa. En el hogar todo es común. No, esto es mío y lo demás, mira, toma y cómprate con esto el alimento y paga las cosas y bueno, lo demás yo me quedo con él. No, es todo común. Ese es el concepto y la idea de lo que es la familia humana y la familia cristiana. Ahí no es robar, porque eso es de los hijos, es de la esposa y es para el mantenimiento del hogar. Claro, pero es que eso no es robo. Eso no es robo. No es robo porque lo que tiene el hombre ya no es de él. Es de los hijos, es de la esposa, es del hogar. Claro. Entonces, dice, me quedo con esto. No, usted no se puede quedar con eso, porque eso es de sus hijos y eso es de su esposa. Hay que ir cambiando, como ven, la cultura. Decíamos antes, esa es una de las manifestaciones de la cultura machista. Decir, el más fuerte, el más violento, es el que impone las normas y el que impone las reglas, aunque a través de eso esté causando daño a otras personas. Bueno, el concepto de justicia hay que llevarlo también a la casa. Y sobre todo cuando hay niños, los niños tienen derecho a que se les atienda. Los niños tienen derecho a que los adultos compartan con ellos el tiempo. Los niños tienen derecho de algún modo a divertirse y a jugar con los adultos, con la mamá y con el papá.
Los niños tienen derecho, como les indicábamos antes, a ver en los adultos, en el papá y en la mamá, un modelo, pero un modelo bueno. Porque modelos somos todos. Ahora, a veces no somos modelos buenos y a veces somos modelos malos. Es decir, el niño, es una agresión al niño si el papá llega a la casa borracho, si el papá es violento, si el papá agrede, si el papá insulta, si el papá infunde miedo. Está violando concretamente la dimensión de la justicia dentro del ambiente familiar. Justicia entonces en la propia casa, hacia los demás, justicia hacia todas las personas. Y todo esto como que tiene que colorear nuestra vida. Las demás personas tienen derecho a ser respetadas. Las demás personas tienen derecho a que se las trate dignamente. Las demás personas tienen derecho a que no se las ofenda, a que no se las difame, a que no se las humille. Tienen derecho a eso. Las demás personas, aunque me queden muy lejos y aunque no tengamos como mayores lazos de cercanía, toda persona tiene derecho a eso. Y cuando yo insulto a alguien, cuando yo difamo a alguien, cuando yo hablo mal de alguien, yo estoy faltando a la justicia en relación a las otras personas. Esto es válido para creyentes y no creyentes. Los creyentes diríamos además que se está faltando a la caridad, pero además nosotros de faltar a la caridad faltamos a la justicia. Pero para el que no es creyente es una obligación de justicia de respetar a los demás. No solamente respetarle la propiedad, no, respetar su fama, respetar su integridad moral, respetar su dignidad. Y ahí pues se puede ser enormemente injusto. No se está, diríamos, construyendo unas relaciones de justicia en todos los aspectos de la vida. Si avanzamos un paso más, nos metemos ya en el campo de la justicia en el orden social. En el orden social, de esto se habla también mucho, una sociedad injusta, unas relaciones injustas, en el orden político, en el orden económico, en el orden social, y como consecuencia de eso, pues lo que nos dice el mismo Papa, una sociedad muy desigual, unas diferencias muy grandes en la sociedad, unos atropellos muy grandes también a determinados sectores de la sociedad, y todo eso es producto de situaciones de injusticia. Los cristianos decimos que tenemos que ser constructores de justicia, y justicia, volvemos a repetir, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Y aquí, cuando la Iglesia y los cristianos trabajan en este campo, no están haciendo eso que se dicen que los obispos, que los sacerdotes se metieron en política. No, se está defendiendo algo que hay que defender y que tiene que defender toda persona, que es la justicia, prescindiendo de que se la quiera denominar como una política, como una injerencia en política, o que no se la quiera denominar así. Es obligación de todo cristiano. Y si dicen que los sacerdotes nos metemos en política, como que están diciendo que la política es una cosa muy mala.
Entonces lo normal es que todos los que están en política se retiren, porque nadie debe estar metido en cosas malas, comenzando por el gobierno. Retírese porque es una cosa muy mala, claro. Entonces, no. Hay que trabajar, hay que defender, hay que promover la justicia. Y nos viene a decir esta bienaventuranza que tenemos que cultivar también dentro de nosotros como una sensibilidad grande ante situaciones de injusticia. Situaciones de injusticia, como hemos indicado, que a veces son tan manifiestas, como hemos indicado otros días, en el campo del derecho, de la judicatura. Tantas sentencias injustas que arruinan a tantas personas, que hunden a tantas familias, que producen tanta hambre para tantos niños por una sentencia injusta, dada a conciencia de que es injusta, porque fiscales o jueces o abogados se han vendido por el dinero o por miedo o por ventajas frente al poder. Eso es un pecado que clama al cielo. Es un pecado que clama al cielo. Si un juez, si un fiscal, si un abogado tiene miedo, el dar una sentencia o el defender una sentencia justa, sea honesto y retírese. Retírese y comienza a trabajar en otro campo. Retírese. Si un juez, un abogado o un fiscal es muy débil frente al dinero y se va a prostituir o vender fácilmente por dinero, retírese también. Retírese porque puede causar un daño muy grande a muchas familias y a muchas personas. Si un juez o un abogado o un fiscal quiere ir progresando a través de ir atropellando la justicia, en el campo de la justicia, retírese también, retírese. ¿Cuánto abuso, cuánto atropello en ese campo, que es sobre todo más manifiesto? ¿Cuánto atropello? Y cuánto, no sé, cuánta impasividad y cuánta tranquilidad cuando se han cometido estos abusos. Entonces el cristiano tiene que indignarse frente a esto. Y el cristiano tiene que rebelarse frente a esto. Y el cristiano tiene que trabajar para que esto vaya disminuyendo y no se dé entre nosotros. Y la gente que no pueda, por lo que sea, por lo que les indicaba antes, porque tiene miedo, porque está muy amarrado al dinero, porque está muy identificado con el poder de turno, porque es muy amigo de tal familia que es la que está pleiteando, y entonces va a dar una sentencia justa, sabiendo que es una sentencia justa, debe retirarse del campo de la judicatura, del campo de la abogacía. Debe retirarse, honestamente, debe retirarse. Hay un código, ya que estamos hablando de esto, hay un código de ética para el campo de la abogacía donde se señalan varias cosas. Primero, que el abogado no debe defender una causa que sabe que es injusta. No debe defenderla. No debe defenderla. Una causa que es injusta. Bueno, pues uno de los principios es, ya que estamos hablando de esto, que ningún abogado, ningún fiscal, ningún juez, ninguna persona que trabaje en el campo judicial debe defender una causa que sabe que es injusta, aunque me den mucho dinero, aunque me enriquezca. No se puede defender, no se debe defender. Eso por una parte. Por otra parte, dentro de ese código se dice
que si uno a través de una sentencia injusta que ha dado o que ha cooperado para que se dé esa sentencia injusta y por consiguiente se ha causado un daño a la persona que se ha visto afectada con eso, estas personas tienen la obligación de resarcir los daños que han causado. Usted, juez, ha dado una sentencia que sabe que es injusta y que ha arruinado a una familia. Usted debe resarcir ese daño que ha hecho. Y eso ha supuesto 20 millones, 50 millones, 1000 millones para esa familia. Mire a ver cómo se las arregla para que usted devuelva lo que a esa familia se le ha robado con la sentencia que usted ha dado. Debe resarcir. Debe resarcir. Y esto tenemos que meterlo en la conciencia. Y esto tenemos que meterlo en la conciencia de la gente. Y esto tenemos que meterlo en la conciencia de todos nosotros. Forme parte de la conciencia. Es decir, esta persona es responsable de una sentencia injusta. Y sabiendo además que es injusta. Y se ha causado la ruina de tal negocio, de tal persona, de tal familia. Bueno, usted mire a ver, usted tiene que de algún modo indemnizar el daño que ha causado. Esto es de justicia. Y otro de los principios del código, si yo por falta de preparación, saben ustedes que a veces se tracalea mucho, esta es la palabrita, un poco así, no sé, rara. A veces se tracalea mucho en las carreras universitarias. A veces pasa gente que no se ha preparado. A veces pasa gente que ha andado con trampas para conseguir los títulos, que ha estado copiando, que ha estado, pues no sé, haciendo por ahí, sí, palancas, que ha conseguido notas y que se ha graduado. Y después, como en nuestra sociedad no funciona tanto la meritocracia, eso de que tienen que ir ascendiendo los más capaces, los más preparados, sino más bien que van ascendiendo otros, no por esa clase de méritos, pues pueden llegar personas que no están preparadas y que llegaron a tener una responsabilidad grande. Y como no están preparadas, pues no están capacitadas para trabajar en ese campo. Y entonces, pues puede ser que a lo mejor sin mala voluntad están contribuyendo o están siendo actores principales de sentencias injustas. Bueno, pues, perdón, a ese tipo de personas se les dice lo mismo que hemos dicho a las anteriores. Usted, porque no se ha preparado y tenía que haberse preparado, y usted porque no estaba capacitado para desempeñar esa función, ese servicio social, y por consiguiente, como no estaba preparado, ha actuado mal, aunque usted no haya tenido mala voluntad, pero usted ha causado un daño, usted es responsable de ese daño y tiene que indemnizar a la persona o a las personas o a la familia o a la empresa o a la institución a la cual usted ha causado un daño grande. Por eso dice aquí Jesús, felices los constructores de la justicia, felices, porque hacen felices a una gran cantidad de personas. Hacen felices a una gran cantidad de personas y van poniendo freno y van poniendo coto a otra gran cantidad de personas que pueden ir atropellando a los demás. La justicia, como saben ustedes, lo que se trata es de dar a cada uno lo suyo y también de establecer las relaciones adecuadas que se han podido romper. Lo que decían los obispos el otro día del episcopado venezolano. Bueno,
ellos condenaban el linchamiento, que es un signo, decían los obispos, de la degradación o de la deshumanización de la sociedad. Yo creo que ahí les faltó añadir dos cosas. Es signo de eso, sí, de que nos hemos deshumanizado y que hay sectores de la sociedad que se han deshumanizado, pero es signo de otras dos cosas. Es signo de la impunidad que domina en el país. ¿Impunidad por qué? Por lo que estábamos diciendo antes. Por lo que estábamos diciendo antes. Hay un 90%, nos dicen, o 90 y tantos, de delitos, de crímenes, que quedan impunes. Que quedan impunes. Entonces, claro, la justicia, dicen que intenta colocarse en el centro. Que no haya impunidad, es decir, delito que se comete, delito que debe ser juzgado, y delito que debe ser castigado, y delito que debe ser corregido a través de un castigo. Que no haya impunidad. ¿Por qué? Porque si hay impunidad pueden suceder dos cosas. Que el delincuente se envalentone, y como a mí no me pide responsabilidad nadie, voy encontrando el campo cada vez más amplio para actuar, y voy cometiendo cada vez más delitos, y voy invitando a otras personas a que actúen como actúo yo, porque nadie te va a pedir responsabilidad. Y entonces se puede terminar imponiendo en la sociedad el más violento, el más corrupto, el que tiene menos valores moral, el que amenaza más. Una de las cosas, frente a esto, como hay impunidad, como aquí atropellan y a mí no me defiende el que tenía que defenderme, entonces, ya que no ejerce la justicia quien tenía que ejercerla, entonces la ejercemos nosotros, y la ejercemos, claro, de modo desmedido, con el linchamiento. Es entonces signo, por una parte, de un ambiente de impunidad, por una parte, signo de un ambiente de impunidad, y con esto también decimos que es signo de un ambiente de inseguridad. La gente está insegura. Hay personas que han sufrido mucho. No queremos justificar los linchamientos. Hay personas que han sido violentadas tantas veces. Hay personas que han sido amenazadas tantas veces. Entonces, si no funciona la justicia por los cauces debidos, está el peligro de que la gente se tome la justicia por su mano y que esto se pueda ir generalizando en la sociedad. Y lo que es un caso aislado pueda terminar siendo después un caso generalizado. La eliminación de personas que terminan molestando a la sociedad. Y claro, nos metemos en una dinámica de destrucción y de desintegración. Bueno, entonces la bienaventuranza esta nos dice que felices, bienaventurados, dichosos, los que promueven, defienden la justicia. Promueven, defienden la justicia. Y como ven, el campo de la justicia es enorme, es enorme. Es la justicia en la familia, es la justicia con las otras personas, sin meternos en el campo de lo político, de lo social o de lo económico. El que a la otra persona yo tengo que respetarla, el que de la otra persona yo no puedo hablar mal, porque tiene derecho en justicia a que se le respete su honor, a que se le respete su fama, a que la otra persona no puedo despreciarla, no puedo humillarla. Eso para nosotros cristianos y para los no cristianos es una expresión de justicia. Para nosotros será además una necesidad de caridad o una obligación de caridad. Después, en el campo tan amplio de la vida social o de la vida política, hemos estado deteniéndonos un poco en el campo judicial, que quizá es el más llamativo, y quizá
es el que más dolorosamente percibe la sociedad y percibe la gente cuando ahí no funciona la justicia. Pero es después en el campo de los negocios, es en el campo del pequeño comercio, es el campo también de los pequeños vendedores. Es decir, yo no puedo estar engañando. Yo no puedo tener un kilo de 900 gramos o de 800 gramos, estoy faltando a la justicia. El kilo es de 1000 gramos, dicen por ahora, hasta que no lo cambien. Entonces, claro, yo no puedo usar un kilo así. Yo no puedo estar de algún modo... ¿Es tan difícil hablar de esto? ¿Es tan difícil de hablar de esto? ¿Por qué es tan grande la distorsión que hay en el campo de los precios? Los obispos el otro día hablaban del problema del bachaqueo. El bachaquear era una expresión muy fuerte. Es un pecado mortal. Lo decían en el documento. El estar bachaqueando es un pecado mortal. El estar adquiriendo productos a un precio determinado y después venderlo 1000 veces más caro o 500 veces más caro, decían, es un atropello a las personas, es una gran injusticia y decían, es un pecado mortal. Nosotros lo que estamos diciendo hoy sería, para nosotros cristianos tenemos que seguir lo que indican nuestros pastores y aceptarlo. Es un pecado mortal. Es un pecado mortal, pero bueno, si no somos creyentes diríamos que es una violación enorme a las relaciones de justicia. Claro, a veces se dan casos, esto no lo podían decir los obispos, ni uno lo puede decir tampoco en la prédica, de que lamentablemente hay familias que no ya para enriquecerse, para subsistir, tienen que ejercer a veces de bachaqueros. Lamentablemente, a veces hay familias. Entonces ahí no diríamos que es un pecado mortal. Mire, yo estoy haciendo esto porque no tengo que comer. Yo estoy haciendo esto porque no tengo para conseguir leche para el niño. Claro, usted tiene que hacer primero el esfuerzo de intentar encontrar trabajo. Y usted tiene que hacer un poco el esfuerzo de que no se le abra por ahí un camino fácil de enriquecimiento. Pero claro que es un problema serio, porque se está dando, como saben ustedes, es una invitación y una tentación muy grande. Uno escucha profesores que dejan la docencia y se dedican al bachaqueo. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable y es un camino de enriquecimiento. Y el estar trabajando en la docencia, pues bueno, pues sí, para poder ir viviendo. Entonces es una tentación muy grande y se ha aceptado ya como un medio normal de vida. No, no es un medio normal de vida. Es un abuso y es una injusticia. Y eso había que combatirlo y tenía que hacerse lo posible para que eso desapareciera. Problema del bachaqueo. También hablaban el otro día los obispos en el documento, comparaban las dos cosas como un gran problema de injusticia y decían lo mismo que el exigir dinero por servicios públicos que son gratuitos. Una persona que está en una oficina pública y le dice, mire, yo le tramito esto, no hay papel, no hay documentación. Bueno, quizás si usted me diera tal cantidad, sí, yo se lo consigo inmediatamente. Eso es un robo. Eso es un robo descarado. Entonces, decían los obispos también que la situación del bachaqueo y la situación de este tipo de ejercicio, pues como se quiera denominar, en la función pública que se está exigiendo dinero que no se debe exigir
por atención a personas que están reclamando un servicio público, decían los obispos, que se considera también pecado mortal. Pecado mortal el bachaqueo y pecado mortal esta corrupción que se ha metido en las instituciones, y ya lo ve la gente como normal. Es que yo no consigo esto si no entrego tanto. Es que yo no voy a conseguir la licencia de manejar si no suelto tantos miles de bolívares. Mire, esa persona, nos dirían los obispos, que está viviendo así y reclamando eso, nos dirían los obispos, se está cometiendo pecado mortal. ¿Por qué? Porque está robando. Esa es la razón de por qué hablan de pecado mortal. Porque le está quitando algo a alguien que no es de él, que es de esa otra persona, se lo está robando. Y estaríamos en la misma situación de antes. Y uno cuando roba tiene que devolver lo que ha robado. Y me hacía una pregunta, y la quiero hacer pública, Lucy, me decía, si el bachaqueo es un pecado, como lo es, entonces el que paga por el bachaqueo también comete pecado. Es que la gente no paga por gusto. La gente no paga por gusto, paga por necesidad. Es decir, yo necesito tal cosa, no puedo conseguirla, pero la necesito. Paga. Tengo que pagar. Uno entiende que si hay personas que, bueno, van a comprar productos y después los venden, bueno, y que han hecho ese esfuerzo, que ganen algo. Pero no esa explotación. Una cosa, uno lee productos que cuestan 20 bolívares, los encuentras a 1500. Hombre, eso es robo. Y que son elementos necesarios. Y la gente los compra porque es que los necesita. Nadie tiene ganas de pagar por un producto que cuesta 20 bolívares, pagar 1000 o 1500 o 2000. Nadie tiene ganas. Lo hace porque no tiene otra posibilidad. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro, y cuando se falta la justicia y cuando se toleran las injusticias, pero aquí hay una tolerancia, ahí no hay vuelta. Aquí hay una tolerancia, entonces se desarma toda la sociedad. Se desarma la sociedad y se alteran las relaciones entre las personas. Ya ves con mal ojo al otro que anda por ahí, este es un bachaquero, este es un ladrón. Claro, ya se cambió todo. Se cambió todo. Bueno, no vamos a continuar hablando más de la justicia. Lo que se trata es de que cultivemos dentro de nosotros una gran sensibilidad hacia las injusticias, que no nos dejen indiferentes las injusticias. A veces no nos queda más que protestar y a veces no nos queda más que rebelarnos en plan de crítica, de la no aceptación. Bueno, eso es parte también de promover la justicia, de que se está ahí defendiendo unas relaciones justas y que se están condenando un tipo de comportamientos totalmente injustos y que esto se va transmitiendo. Es decir, que no nos conformemos con esto, porque si no vamos transmitiendo en que esto es el modo normal de vivir. No, esto es un modo anormal. Esto es un modo anormal. Pensamos que esto es válido para creyentes y no creyentes. Al no creyente no le puedes tú hacer referencia, sí, hacer referencia a Dios. Hacer referencia a Dios. Bueno, que nos quede eso. Felices, felices cuando trabajamos por la justicia y cuando promovemos y defendemos la justicia. Y la justicia, lo que le digo yo, a nivel casero, a nivel de calle. La justicia, esta persona necesita ser tratada con amabilidad, esta persona tiene derecho a eso, esta persona tiene derecho a que se la escuche, si tiene necesidad de expresarse, esta persona tiene derecho a que se la tenga paciencia y a que se la aguante en determinado momento porque puede estar pasando por una situación
Pues difícil. Qué bonito es el que todos nos tratáramos de ese modo. Feliz esa sociedad donde se da así. Feliz la familia donde se viven estas relaciones de justicia. Y feliz las profesiones donde está presente la justicia. Y el cliente que llega ahí, en justicia, usted tiene que atenderlo. Usted no le diga que vuelva mañana. Eso es una injusticia. Usted tiene que ser justo con él. Usted puede atenderlo. En justicia tiene que atenderlo. Usted no le esté pidiendo ahí requisitos que no se necesitan, que únicamente lo que hacen es complicar la vida. No se los pida, que usted sabe que no sirven para nada. Usted piense en esa persona que viene de pregonero o del vigía o de otra parte y que ha tenido que hacer tantas horas en transporte público y que ha tenido que dejar la casa y que ha tenido que dejar allí los niños y que llega a tramitar aquí una cosa que necesita y se le diga vuelva mañana. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de trabajar, porque soy un flojo o una floja. O mire, no, vaya a aquella ventanilla, aquella no, vaya a aquella otra, no, traiga un papel, no, vaya que le firme. Eso es un atropello, y todo atropello es una injusticia. Se habla, porque esto es válido para toda persona, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, esto es válido. Quizá quitemos para el no creyente lo que denominábamos de algún modo la relación de justicia con Dios, ahí quitémoslo, porque para él Dios no existe, entonces ese campo, ahí no hay nada que decir, pero todo lo demás sí, es válido para creyentes y no creyentes. Y lo que hemos dicho de las otras bienaventuranzas es válido para creyentes y para no creyentes. Por eso decíamos al principio que las bienaventuranzas es un poco como la fotografía, la radiografía de lo que tiene que ser una auténtica persona humana. Ahí nos pone el modelo al cual tenemos que mirar y según el cual tenemos que irnos rehaciendo. ¿Dónde se ha realizado ese modelo? Decíamos el otro día, de modo perfecto, en Jesús. En Jesús. Nosotros nos vamos a... Tenemos que ir siempre como rectificando las desviaciones que podemos ir sufriendo en nuestra vida. Nos vamos apartando de esto ya. Mira el modelo. Mira la radiografía con la cual tú tienes que encajar